De este intento del gobierno federal por primero sacar adelante y luego pues hacer ya vigente la reforma al Poder Judicial, se han topado con varias disposiciones judiciales que impedían que se siguiera avanzando. A ver, estaba frenada, se supone, la discusión por una suspensión. Luego, el hecho de que se turnara a las entidades federativas también se debió haber frenado porque había otra suspensión. Posteriormente, una vez que se aprobó, la publicación en el Diario Oficial de la Federación estaba también frenada porque había pues suspensiones en curso que debieron haber impedido que esto siguiera avanzando, pero avanzó. Y tan avanzó que hoy el gobierno federal lo da como un hecho y han seguido en este proceso en el legislativo, e incluso de ir determinando cuáles son aquellas posiciones que se van a estar, pues yo no sé si decir, llevando a elección popular, regalando, pues no sé cómo llamarle exactamente este proceso en el cual se van a llevar y que supuestamente los ciudadanos vamos a elegir quién los va a ocupar, pero se supone que tampoco tendríamos que estar en ese momento. De nueva cuenta, ha habido esta instrucción de una jueza que ha pedido a la presidencia retirar de la publicación del Diario Oficial de la Federación esta reforma al Poder Judicial. Y la respuesta de la presidenta la semana pasada dio mucho de qué hablar porque se negó. Dijo que eso no iba a suceder, que no lo iba a retirar, y consideró que el Poder Judicial, otra vez, se estaba extralimitando. Pero ¿dónde está el freno? ¿Dónde está la línea? ¿Quién tendría que estar haciendo qué? Yo le agradezco mucho a Alejandro Díaz de León, experto en temas jurídicos, que nos acompaña. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Erika. Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Gracias por estar con nosotros. Y a ver, ayúdanos a entender. ¿Quién está por encima de quién en términos prácticos? Porque el Poder Judicial le dio una instrucción de una suspensión al Poder Legislativo, el Legislativo la ignoró. Ahora se la da al Poder Ejecutivo y le dice retira la publicación y el Ejecutivo dice no me da la gana. ¿Quién está por encima de quién? ¿Quién tiene que obedecer a quién? ¿Qué tendría que haber pasado con estas suspensiones? Sí, gracias, Erika. Mira, aquí hay que recordar y vale mucho la pena informarle al público que no solamente la juez le solicitó a la presidencia retirarle, sino que se lo ordenó con las facultades que la Constitución le asigna para tal efecto. Debemos recordar que nuestra Constitución prevé 3 órganos de poder y los delimitó de competencias. Tenemos un sistema de competencias legales. Ningún órgano de poder es superior a otro. Dentro de ese marco de competencias es función del Poder Judicial de la Federación, entre otras cuestiones, revisar los actos de la autoridad, el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que puedan constituir una violación a los derechos humanos. Permíteme que me detenga en esta parte, licenciado. Sí. Lo que nos estás diciendo es, la presidenta de la República no es más que el Poder Judicial. Por supuesto que no. Porque de pronto pareciera que estamos habituados a que así es, que la voz cantante en este país es el presidente, la presidenta hoy día, y más con la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque todavía les daba el manotazo en la mesa y decía al legislativo, ustedes no, al judicial ustedes tampoco, y de pronto creo que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que la figura superior sea la de la presidencia. No es así, los 3 poderes están al nivel. Totalmente, y estoy de acuerdo con el análisis que haces porque definitivamente vivimos en un sistema con un presidencialismo fuerte en donde existe esta apariencia. Pero hay que recordar que a nivel formal, jurídicamente hablando, el poder es uno y se divide en 3 órganos para su ejercicio. Y cada órgano tiene delimitadas sus competencias legales dentro de su marco de actuación. Entonces, una de las funciones más importantes del Poder Judicial, además de resolver las controversias, es revisar los actos que se susciten entre los particulares, el Poder Ejecutivo, y los particulares y el Poder Legislativo. Hoy en día tenemos un problema relacionado con una norma general, que es una reforma constitucional, que esto es lo que está causando el mayor problema. Es decir, porque históricamente tenemos más de 150 años revisando la constitucionalidad de una ley. Como ustedes saben, cuando se publica una ley, es posible que el Poder Judicial de la Federación revise, a petición de parte, a través de un juicio de amparo solicitado por un particular, si esa ley es contraria o no a la Constitución, si viola un derecho humano. Esto no solo es deseable, sino que es indispensable en cualquier democracia constitucional. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa con las reformas constitucionales? Este es el punto central del asunto. ¿Las reformas constitucionales están sujetas a control, sí o no? ¿Por qué?
porque a decir de la presidenta y de su equipo y de... La Corte no tendría atribuciones. Ni la Corte ni nadie. Sí. Por ahí el senador Gerardo Fernández Noroña dijo que no había poder humano sobre la faz de la tierra que pudiera tocar la reforma constitucional. Nosotros estamos en desacuerdo con eso, Erika, y la razón es la siguiente. Nosotros creemos que toda constitución posee un núcleo intangible. En distintos países, en otras democracias constitucionales se les llama de diferente manera, decisiones políticas fundamentales, cláusulas pétreas, núcleo intangible, que quiere decir que son los pilares sobre los cuales está sentada la democracia, lo que no se puede tocar. Es decir, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, el poder es uno y se divide en 3 órganos para su ejercicio. ¿Por qué no se pueden tocar, Erika? Por la simple y sencilla razón que si se reúne una mayoría que pueda reformar a la Constitución con las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, más la mayoría de las legislaturas de los estados, ¿podrían disolverse los 3 órganos de poder? En estricto sentido, sí. Claro. ¿Podría declararse ahora una monarquía simple y sencillamente mediante una reforma? La respuesta es que sí. Entonces, si bien es cierto, una reforma constitucional posee una mayor legitimidad precisamente por haber sido realizada por un órgano denominado Poder Reformador de la Constitución, compuesto por 2/3 partes de Cámara de Senadores, Diputados, más la mayoría de legislaturas de los estados, eso no quiere decir que el resultado es intocable. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si el día de mañana elevan a nivel constitucional como método de investigación la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues eso no lo podemos permitir, Erika. Claro, y no vamos a decir es intocable porque fue una reforma, ahí se queda. Tal cual. Entonces, claro, no es la primera vez que se trata de revisar una reforma constitucional. Ahora, se preguntará también el auditorio, ¿por qué si el núcleo intangible es intocable, por qué no lo dice la propia Constitución? Por una razón muy sencilla. Las circunstancias históricas, sociales, económicas van cambiando. Nosotros, al dejar una cláusula pétrea en una Constitución, va a permitir que se generen otras cláusulas pétreas, otras cláusulas intocables. Y eso permitiría a la autoridad generar una decisión autoritaria y dejarla como una cláusula pétrea. Entonces, es un arma de doble filo, porque el día de mañana ya no solo se van a elevar a nivel constitucional las reformas, sino que se va a decidir que sea una cláusula pétrea, que sea intocable y que esto ya no se pueda mover nunca en el futuro, lo cual también sería un gran desacierto. Y ese ha sido el argumento del Ejecutivo. Apenas ayer, este fin de semana en su gira por el sur, la presidenta dijo, ni le muevan, ya fue una voluntad popular. Y aparece la consejera jurídica, Ernestina Godoy, diciendo, miren, esto fue precisamente en base a lo que usted mencionó. Pero más allá de del fondo, la forma en la que se ha llevado esta reforma nos da argumentos para que sea controvertida. Es decir, el hecho de que no se haya determinado ni siquiera con claridad cómo se va a aplicar, el hecho de que hoy estén todavía peleando sobre las reformas, sobre las leyes secundarias y cómo lograr que esto funcione, lo que vimos con el tema de la tómbola, un desaseo tremendo, el hecho de que no se hayan respetado las suspensiones que había de manera previa, son argumentos para revisar no solo el fondo, sino incluso la forma en la que ha avanzado esta reforma. Sin duda alguna, y vale destacarlo en 2 vertientes. En cuanto al procedimiento de reforma constitucional, es decir, si se cumplieron los requisitos para agotar el procedimiento de reforma constitucional, las mayorías de 2/3 partes, mayoría de legislaturas de los estados, una cosa es el procedimiento y otra el resultado. Sí. Eso amerita 2 análisis distintos. El procedimiento de reforma constitucional ha sido revisado desde hace 50 años por la Corte. Hay jurisprudencia al respecto. Siempre ha sido revisado. De eso no hay ni siquiera discusión al respecto. El procedimiento en este caso particular está viciado. ¿Por qué? Porque había suspensiones de amparo concedidas. Y las suspensiones no fueron atendidas. Por primera vez en la historia de la vida moderna de México. Porque hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos mexicanos está sujeto a las suspensiones dictadas por un juez federal. E invariablemente se habían cumplido, Erika. Lo que estamos viendo es algo inédito. Ahora bien,
el procedimiento tiene vicios. De entrada por las suspensiones, entre todas las demás que conocemos. Ahora bien, ¿el resultado es cuestionable? Desde luego que sí. También hay criterios al respecto, y no solamente internacionales, sino nacionales. Hay un criterio de la propia Suprema Corte de Justicia que habla de los núcleos intangibles y dice, a ver, en este resultado de reforma constitucional no nos podemos meter porque no toca los núcleos intangibles, pero cuando se toquen habrá que revisarlos. Entonces, se han tocado los núcleos intangibles, ¿por qué? Simple y sencillamente porque se ha desnaturalizado la figura de la función judicial. En el momento en donde nosotros llevamos a una elección popular a los jueces, ojo, porque muchas veces se piensa ¿y por qué no quieren que se elijan? No hay ningún tema con que se elijan. Yo diría, más bien, que se elijan y que después pasen los exámenes que al día de hoy pasan los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Por supuesto, porque tienen que estar capacitados y dotados precisamente de estas cuestiones técnicas que muchísimos abogados titulados que merecen todo nuestro respeto, pero no tienen ese conocimiento técnico. Hay compañeros secretarios de Poder Judicial de la Federación que han hecho 3 o 4 veces el examen de juez de distrito. Son exámenes que renuevan cada año y que son muy complejos. Sí. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos porque justamente quiero hablar de la relevancia de por qué es importante tener personal capacitado dentro de los eslabones del Poder Judicial. ¿Qué está en riesgo si no los tenemos con la suficiente capacitación? ¿Qué está en juego en esta discusión, en este debate de fondo de la reforma al Poder Judicial? Si me lo permites, regresamos. Por favor, claro. Vamos a una pausa. Estamos platicando con Alejandro Díaz de León, experto en temas jurídicos. Enseguida volvemos. Ya estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Alejandro Díaz de León, experto en temas jurídicos, hablando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Y a ver, estamos recibiendo varios comentarios, gente que te agradece porque dice que lo estás explicando de manera muy clara y que así sí lo podemos entender. Gracias de verdad por la comunicación que tienen con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación. Pero también hay quien dice que, pues de pronto parece un pleito por defender derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, que creo que en cierta medida sí es una parte de esta historia, ¿no? Personas que han estado años metidos en el Poder Judicial, que les ha costado estudiar no nada más una licenciatura, sino especializaciones, hacer una carrera dentro del Poder Judicial, que obviamente pues no están contentos con que les quiten su chamba, pero creo que también ha faltado mostrar esta otra parte donde realmente no se remite solo a un pleito por defender derechos laborales y privilegios, como dicen algunos, sino que tiene que ver también con lo que hay de fondo en la impartición de justicia. Licenciado, a ver, ¿cómo nos pega a los ciudadanos esto que se está poniendo sobre la mesa como parte de esta reforma al Poder Judicial? Decía el expresidente hoy, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, no hombre, cualquiera puede hacer esa chamba, cualquier egresado de una facultad de Derecho. ¿Es cierto? Por supuesto que no. Y esa es una gran preocupación que tenemos en el gremio de la abogacía, y no solamente en el gremio, debemos de tener todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque recuperando un poco ahorita de lo que hablabas de los derechos de los trabajadores, es importante que de verdad podamos visualizar este punto como una cuestión subsidiaria. Es decir, sí hay una lucha por los derechos de los trabajadores de por medio, pero definitivamente es una cuestión secundaria. Es muy respetable los derechos de los trabajadores y qué bueno que también está de por medio la discusión, pero la cuestión central por la que ellos están luchando y por la que nosotros estamos luchando, cada quien desde sus trincheras, es simple y sencillamente para conservar a un poder judicial independiente. Y el poder judicial independiente, insisto, es indispensable en todo Estado de Derecho porque son quienes resuelven nuestras controversias en última instancia. Entonces, para la persona que tiene un juicio de desocupación, que lo quieren sacar de su casa de manera injusta, su asunto, que cree que no le va a afectar lo que está sucediendo, invariablemente termina en última instancia en un proceso que se llama amparo directo, que lo resuelve el Poder Judicial de la Federación. La persona que le están atribuyendo un delito que no cometió y dice, bueno, yo no soy un delincuente, bueno, si el día de mañana te atribuyen un delito que no cometiste, en última instancia, quien lo revisa con esta capacidad técnica y una especialidad en la materia penal en este caso, es el Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿por qué no cualquier egresado de la licenciatura
con el promedio que indican los requisitos, tendría desde nuestro punto de vista la posibilidad de ejercer la misma función en los términos que se ha venido desempeñando. Simple y sencillamente porque cada materia requiere una especialización. Por ejemplo, los concursos mercantiles, que son básicamente cuando una empresa entra en estado de insolvencia y si no se logra una reestructura, entra en un proceso de quiebra, trae unas cuestiones técnicas muy complejas y muy avanzadas, para lo cual ameritó la creación de juzgados de distrito especializados en la materia. Incluso jueces federales, que son altamente capacitados en derecho, no tenían este conocimiento técnico y se tuvo que abrir un juzgado especializado. En materia de telecomunicaciones, jurídicamente, radiodifusión, competencia económica, todo esto tiene un tecnicismo tan profundo que no lo conoce ni un actual juzgador federal y que precisamente para eso existen estos grados de especialización. Claro. Entonces, al día de hoy, cualquier abogado no puede saberlo todo. Les ponemos el ejemplo de los médicos. ¿Usted se operaría la cabeza con un pediatra? Pues no. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir con un neurólogo, usted lo sabe. Usted no puede confiarle su libertad. O con un recién egresado de cualquier facultad de medicina, ¿no? Porque ni siquiera les están pidiendo especialización. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso es la gran preocupación. El tema no es que haya una elección, que sí, de entrada, esta supuesta idea de democratización al Poder Judicial de la Federación es una equivocación, no funciona en ningún Quiero país del detenerme en mundo. este concepto porque se ha utilizado mucho, democratizar al Poder Judicial. Y se le ha dado como una interpretación que a mí me preocupa mucho, porque entonces parece que democratizar es solo llevar a elecciones, cuando se supone que la democratización es el empoderamiento de la ciudadanía. A ver, yo pensaría que una democratización del Poder Judicial iría encaminada, por ejemplo, a transparentar los procesos, ¿no? A hacer más visibles temas como los juicios orales, etcétera, y que la gente pudiera ser partícipe y observante de lo que se está haciendo en el Poder Judicial. Yo pensaría que empoderar al pueblo dentro de la Procuración de Justicia sería, por ejemplo, mejorar los sistemas de procuración e impartición de justicia, por ejemplo, la Defensoría Pública, ¿no? Que realmente puedan tener una defensoría gratuita y de calidad, que no sean llevados a procesos. Y mientras te escuchaba hablar, me remitía a aquel caso de esta mujer que en San Luis Potosí paga una libreta con un billete que resulta ser falso y que se la llevan detenida de inmediato y que a final de cuentas en su proceso pues un juez determina que no tenía ninguna responsabilidad, que fue un acto de ingenuidad y termina, digamos, resolviendo de buena manera. Pero ahí quienes se equivocaron no fueron los impartidores de justicia. Quienes la trasladaron de inmediato a una cárcel de alta peligrosidad y la trataron como una delincuente no fueron los jueces, ni los magistrados, ni los ministros. Fueron los primeros eslabones, los policías que la detuvieron, el sistema penitenciario, la falta de una defensoría adecuada. Y estos son temas que el Poder Judicial dijo, pues empecemos por revisar ahí, y de inmediato les dijeron, ustedes no se metan, esto es una reforma al Poder Judicial y solo va sobre el Poder Judicial. Pero entonces realmente no estamos democratizando el Poder Judicial. Por supuesto que no, porque lo que se hizo es precisamente tratar de trasladar a nivel discursivo todos los problemas del país hacia un órgano de poder, hacia quienes resuelven en última instancia, olvidándonos totalmente de corporaciones de seguridad pública, fiscalías, defensorías, falta de políticas públicas. Es todo un sistema, efectivamente, sobre el cual tenemos que hablar. Y se fueron contra los que menos tenían que ver. Claro, como toda institución, era perfectible, mas no desnaturalizable. Entonces, definitivamente tocas un punto neurálgico, que es, ¿esto efectivamente es una democracia? Tenemos que, para entender el concepto de democracia, olvidarnos que esto tiene que ver necesariamente, únicamente con mayorías. La democracia va más allá de las mayorías. Sí. Una democracia constitucional exige, primero, que estén reconocidos los derechos humanos, un catálogo mínimo de derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución del artículo 1 al 29, que puede ampliarse en todo momento, pero ese es un catálogo mínimo. Segundo, que tengamos una Constitución en donde esté formal y materialmente separado el poder. Tercero, que tengamos medios de control
mediante los cuales podamos hacer efectivos esos derechos. Porque hay otras constituciones en donde se cree que ya se ha ejercido una dictadura, en donde existe una constitución, existen derechos, pero no está dividido materialmente el poder y tampoco hay mecanismos para hacer válidos los derechos. ¿De qué me sirve un derecho si no tengo un vehículo para hacerlo valer? Absolutamente de nada. Claro. ¿De qué me sirve un derecho si tengo dividido jurídicamente al poder, pero de facto lo tengo controlado? Entonces, son más de 10 componentes los que integran una democracia constitucional que va mucho más allá de las mayorías. Incluso, quiero ponerte 3 ejemplos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional al cual estamos sujetos a sus decisiones, que por cierto tenemos ya más de 6 condenas de la Corte Interamericana, ha venido diciéndoles a los países a los que están adscritos en que las mayorías no son suficientes, porque los derechos humanos no pueden ser oprimidos por las mayorías. Es decir, las decisiones de los tribunales constitucionales como la Suprema Corte son contramayoritarios. Lo que dijo una mayoría a través de una ley probablemente sea inconstitucional porque viola el derecho de una minoría. Y esto es necesario, porque si no nos olvidamos de las minorías, Erika. Claro. Entonces, hay 3 antecedentes muy importantes en Corte Interamericana. El primero habla de una ley en Chile, Almonacid Arellano, en donde a través de una ley de amnistía trataron de olvidarse de la dictadura de Pinochet, y la Corte declara que esta ley de amnistía es inconstitucional, con todo y que haya sido una ley aprobada por la mayoría legislativa. Segundo ejemplo, Olmedo Bustos versus Chile. El caso de la película La Última Tentación de Cristo. Chile se escuda en su constitución y dice, es que esto lo tenemos a nivel constitucional. La Corte Interamericana le ordena modificar la constitución. Y tercer y último ejemplo de la Corte Interamericana, que es Hellman versus Uruguay. No solamente lo aprobaron a nivel mayoría, sino que hicieron un referéndum, convocaron a todo el pueblo a que hiciera una votación, una consulta popular, y el pueblo estuvo a favor de aprobar esa ley de amnistía porque se querían ya olvidar de todas las cuestiones relacionadas con la dictadura uruguaya. Bueno, la Corte tumbó también el referéndum porque dijo que los derechos humanos, y esto es muy importante, no son disponibles para las mayorías. Los derechos humanos no están sujetos a las mayorías. Y entonces no podemos decir que ahora, porque lo quiso una mayoría mediante el poder reformador de la Constitución, van a quedar desprotegidos los derechos de las minorías, socavando la independencia judicial. Estamos un poco sobre el tiempo, licenciado, pero para cerrar la charla no quiero dejar de lado varios comentarios que hemos estado recibiendo, entre ellos uno que me parece muy interesante porque nos dicen sobre el tema de las mayorías y el empoderamiento de los pueblos. Nos recuerdan aquel caso de los encuestadores que fueron linchados porque el pueblo pensó que eran secuestradores. Y entonces nos lo ponen como ejemplo de decir, bueno, pues la mayoría también se equivoca, ¿no? La mayoría también vulnera derechos, la mayoría también comete errores y tiene toda la razón. Y esa mayoría se llama 4T. Sí, y finalmente, licenciado, te tengo que preguntar, ¿qué es lo que ves? ¿Realmente la Corte podrá frenar esta reforma al Poder Judicial? ¿No la va a poder frenar y se va a tener que implementar? ¿Qué es lo que ves venir? Únicamente para terminar con el tema de las mayorías, efectivamente, y tan es así que la presidenta dijo, una juez no está por encima del pueblo de México. Momento. Las decisiones en nuestro orden jurídico nacional se toman a través de un sistema legal de competencias, no a mano alzada. Y dentro del sistema legal de competencias, la juez no solamente tenía como función y la facultad de conceder esa suspensión, sino la obligación por disposición expresa de la Constitución. Entonces, este argumento de apelar a las mayorías es insostenible en este tema. Segundo, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros esperamos y estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperamos que así sea, va a declarar inconstitucional la reforma constitucional porque estamos convencidos de que una reforma constitucional puede ser inconstitucional. Se puede violar a la Constitución desde la Constitución, porque esto ataca la independencia judicial y esto también viola convenciones internacionales. Ahora bien, ¿qué va a pasar si la declaran inconstitucional? La presidenta la va a cumplir. ¿Por qué?
porque podemos llegar a un supuesto en donde se declara inconstitucional la reforma, todas las personas juzgadoras, jueces y magistrados actuales, anteriores a la reforma, siguen en funciones, pero el gobierno actual continuará con la elección de los nuevos juzgadores y va a haber un momento en donde tengamos 2 jueces de la misma plaza en funciones y 2 magistrados de la misma plaza en funciones probablemente. Pero recordemos que quienes están en las sedes del Poder Judicial de la Federación son las personas juzgadores haciendo una protesta, no por los derechos laborales, sino por nosotros, por todo el pueblo de México. Entonces, ¿quién tiene los expedientes y quién tiene las sedes del Poder Judicial de la Federación? Pues son quienes nos representan también, porque son nuestros representantes en el Poder Judicial de la Federación. Si ya estamos en una crisis constitucional, esperamos que esto no llegue a una crisis constitucional en donde la presidenta decida tomar las sedes a través del ejército, porque el mensaje estará más que claro, Erika. Y para terminar, dice Ricardo Guastini, un jurista alemán muy destacado, que podemos hablar de democracia constitucional sí y solo si tenemos derechos fundamentales reconocidos y mecanismos para hacerlos válidos, por una parte, y por otro lado, una separación de poder jurídica y de facto. De lo contrario, no tenemos una democracia constitucional. Y si nosotros no podemos sostener que el poder reformador de la Constitución tiene límites, si no podemos sostener que hay un núcleo intangible, entonces tenemos que llegar a un punto de aceptar que no podemos limitar el poder a través del derecho, lo cual es muy preocupante y no podemos aceptarlo al día de hoy. Claro, porque hoy hablamos de la presidenta, pero ¿qué tal? Pues si concedemos esto, en una de esas cualquier gobernador, cualquier alcalde se siente por encima de cualquier otro, y olvídense de los derechos humanos, que me parece que es uno de los grandes temas a defender. Alejandro Díaz de León, gracias por estar con nosotros. No se les vaya a ocurrir. No se les vaya a ocurrir. Gracias por estar con nosotros y volvemos a platicar muy pronto, si nos lo permite.